Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. En el corazón del trono de Crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, una historia de amor desafió milenios de tradición. Fue la historia de Michiko Shoda, una joven brillante y plebeya que se atrevió a enamorarse del futuro emperador de Japón. Su entrada al Palacio Imperial no fue un cuento de hadas, sino el inicio de una batalla silenciosa contra un protocolo asfixiante y una corte que nunca la aceptó del todo. Esta es la crónica de la emperatriz Michiko, la plebeya que rompió las barreras y el precio que pagó por amor. En el Japón de la posguerra, una nación que se reconstruía sobre las cenizas de un imperio, nació una figura destinada a desafiar sus tradiciones más sagradas. Michiko Shoda, nacida en Tokio en 1934, no era de sangre real. No pertenecía a la antigua aristocracia Kazoku, el único vivero del que, durante siglos, se habían escogido las consortes imperiales. Michiko era la hija de Hidesaburo Shoda, el presidente de la próspera compañía molinera Nissin. Su familia representaba la nueva élite japonesa, industriales cultos, adinerados y con una visión orientada hacia Occidente. Su crianza fue un reflejo de este mundo. Recibió una educación excepcional, graduándose con honores en literatura inglesa en la Universidad del Sagrado Corazón, una institución católica. Hablaba inglés con fluidez, tocaba el piano con maestría y poseía una elegancia natural que no provenía de la rígida etiqueta palaciega, sino de una confianza cultivada. Era una mujer moderna en todos los sentidos, un símbolo de las aspiraciones de un nuevo Japón. Sin embargo, para el trono de Crisantemo, la dinastía ininterrumpida más antigua del mundo, estas cualidades no eran virtudes, sino defectos. Su sangre era común. Su abuelo materno había sido un diplomático, pero su riqueza provenía del comercio, una actividad vista con desdén por la nobleza de sangre. A los ojos de la agencia de la Casa Imperial, el organismo que gobierna cada aspecto de la vida de la familia real, Michiko era una intrusa, una anomalía peligrosa cuyo linaje carecía de la pureza milenaria requerida para unirse al descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Su brillantez y su gracia eran innegables, pero para los guardianes de la tradición, la hija del industrial era, y siempre sería, fundamentalmente inadecuada. El destino tiene formas curiosas de manifestarse, y para la monarquía japonesa, lo hizo en una cancha de tenis. En agosto de 1957, en el exclusivo resort de verano de Karuizawa, se cruzaron dos mundos. De un lado, el príncipe heredero Akihito, un joven reservado y agobiado por el peso de milenios de tradición. Del otro, Michiko Shoda, la vibrante y talentosa hija de un industrial. Se encontraron como oponentes en un partido de dobles. La agilidad, la determinación y la sonrisa despreocupada de Michiko cautivaron al príncipe de inmediato. En ella no vio a una plebeya, sino a una igual, una persona que lo desafiaba con su espíritu y habilidad. Tras aquel primer encuentro, Akihito quedó prendado. Rompiendo con todo protocolo, comenzó a buscar la compañía de Michiko. Su cortejo fue un acto revolucionario. En lugar de reuniones orquestadas por los chambelanes del palacio, sus conversaciones se desarrollaban a través de largas llamadas telefónicas, un gesto de modernidad impensable para la casa imperial. Akihito, que había crecido en un aislamiento casi absoluto, separado de sus padres y educado bajo la más estricta disciplina, anhelaba una conexión genuina. Por primera vez,
un heredero al trono de Crisantemo, no estaba dispuesto a aceptar un matrimonio concertado, una unión dinástica vacía de afecto. Quería casarse por amor. Esta determinación puso al príncipe en curso de colisión directa con la agencia de la Casa Imperial y con su propia madre, la emperatriz Koyun. La idea de que el futuro emperador eligiera a su esposa basándose en sentimientos personales y que además esa elección recayera en una mujer sin linaje aristocrático era un sacrilegio. Pero Akihito se mantuvo firme. La cancha de tenis no solo había sido el escenario de un partido, sino el campo de batalla donde nació un amor que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la monarquía. Cuando el 27 de noviembre de 1958 se anunció oficialmente el compromiso del príncipe heredero Akihito con Michiko Shoda, Japón estalló en un frenesí colectivo. La noticia desencadenó un fenómeno social sin precedentes conocido como el Michi Boom. Para un público que emergía de la austeridad de la posguerra, Michiko era la encarnación de un cuento de hadas moderno. Era su Cenicienta. La prensa la convirtió en un ícono instantáneo. Cada detalle de su vida, desde su forma de vestir hasta sus gestos, era analizado y emulado por millones de mujeres. Las tiendas se llenaron de réplicas de sus vestidos, sus guantes blancos y sus diademas. Las ventas de raquetas de tenis y pianos se dispararon. El Michi Boom fue más que una simple moda. Fue un símbolo del cambio y la democratización del país. La imagen de Michiko, una joven inteligente, elegante y de clase media, a punto de entrar en el hermético Palacio Imperial, representaba la promesa de un nuevo Japón donde el mérito podía superar al linaje. La boda, celebrada en abril de 1959, se convirtió en el mayor evento mediático de la historia japonesa hasta la fecha. Más de 500,000 de personas se agolparon en las calles de Tokio para ver pasar la carroza nupcial, y se estima que 15 millones de japoneses la vieron por televisión, impulsando la venta de aparatos en todo el país. Michiko se convirtió en la mujer más famosa y admirada de Japón. Su popularidad le otorgó un poder simbólico inmenso. Era el rostro de la esperanza, la conexión humana de una monarquía que siempre había sido distante y divina. El pueblo la amaba incondicionalmente. Sin embargo, este fervor popular no hizo más que ahondar la brecha con quienes la esperaban tras los muros del palacio. Para la corte imperial, el Michi Boom no era una celebración, sino una vulgarización de la institución. Mientras las calles de Japón celebraban a su futura emperatriz, dentro de los silenciosos y sombríos pasillos del Palacio Imperial, la atmósfera era gélida. La elección del príncipe Akihito no fue vista como un acto de amor, sino como una traición a la tradición. La oposición fue liderada por la figura más poderosa de la corte, su propia madre, la emperatriz Koyun. Proveniente de una de las ramas más nobles de la familia imperial, la emperatriz consideraba la sangre plebeya de Michiko como una mancha imborrable en el sagrado linaje Yamato. Para ella y para la facción conservadora de la agencia de la Casa Imperial, el matrimonio era una catástrofe. La crítica era constante y cruel, a menudo disfrazada de lecciones sobre el estricto protocolo imperial, el Koshitsu. Cada movimiento de Michiko era escudriñado y juzgado. Le reprochaban desde la forma en que hablaba hasta el hecho de que sus padres, los Shoda, parecieran demasiado prominentes en los medios. Se decía que la emperatriz Koyun sometía a su nuera a un acoso psicológico implacable, criticándola por su supuesta arrogancia y recordándole constantemente su origen inferior. Otros miembros de la antigua aristocracia,
se unieron al coro de desprecio. Se filtraban a la prensa historias maliciosas destinadas a socavar su imagen pública. La acusaban de ser demasiado occidentalizada, de no comprender la esencia del deber imperial y de tener una ambición desmedida. Michiko se encontró atrapada en una jaula de oro, aislada y sin aliados. Su único apoyo era su esposo, pero incluso él, como príncipe heredero, estaba limitado por las rígidas estructuras de poder de la corte. La joven que había conquistado el corazón de una nación se enfrentaba ahora a una batalla solitaria contra una institución milenaria que se negaba a aceptarla. El palacio no la perdonaba por no ser una de ellos, y se asegurarían de que pagara un alto precio personal por su audacia. Antes de que Michiko Shoda pudiera convertirse en princesa heredera, tuvo que enfrentarse a la entidad más poderosa y hermética de Japón, la agencia de la Casa Imperial, o Kunaicho. Sobre el papel, era una simple agencia gubernamental encargada de los asuntos de Estado relacionados con la familia imperial. En la práctica, era una fortaleza de tradicionalismo extremo, un guardián inflexible de protocolos milenarios, y para Michiko, se convertiría en los muros de una prisión dorada, compuesta por burócratas, aristócratas de la antigua nobleza Kazoku y eruditos que veían a la familia imperial no como personas, sino como símbolos vivientes. La agencia tomó el control total de la vida de Michiko desde el momento en que se anunció el compromiso. Su agenda diaria, su vestimenta, las personas con las que hablaba e incluso las palabras que podía pronunciar en público eran examinadas y dictadas por los funcionarios de la agencia. Esta institución era la encarnación del Kiku no Katen, la cortina de crisantemo, un velo de secretismo y rigidez que aislaba a la monarquía del mundo real. Para ellos, la llegada de una plebeya no era una modernización bienvenida, sino una contaminación de la línea de sangre más antigua del mundo. Cada uno de sus movimientos era vigilado, cada gesto interpretado. Se le asignaron tutores y damas de compañía que no estaban allí para ayudarla, sino para moldearla, para erradicar cualquier vestigio de su vida anterior y forzarla a encajar en un molde que nunca fue diseñado para ella. La presión era inmensa y constante. Michiko descubrió rápidamente que no se estaba casando solo con un hombre. Estaba siendo absorbida por una maquinaria implacable, cuyo único propósito era la preservación de un pasado intocable, sin importar el coste humano. El 10 de abril de 1959, Japón se detuvo. Más de 500.000 de personas se agolpaban en las calles de Tokio, mientras que 15 millones más se reunían frente a sus televisores para presenciar un evento sin precedentes: la boda del príncipe heredero Akihito con la plebeya Michiko Shoda. Fue la primera boda imperial televisada en la historia del país y marcó el clímax del llamado Michi-boom, una fascinación nacional por la futura princesa. Para el público, era un cuento de hadas hecho realidad, la prueba de que el Japón de la posguerra era un país nuevo y democrático, donde el amor podía triunfar sobre la rígida tradición. La procesión en un carruaje tirado por caballos fue un espectáculo de optimismo. Michiko, con una tiara de diamantes y un vestido de estilo occidental, saludaba a una multitud extasiada. Sin embargo, esta imagen pública contrastaba brutalmente con la realidad que se vivía tras las puertas del palacio. La ceremonia principal fue un ritual sintoísta antiguo y solemne, inaccesible para el público. Allí, Michiko vistió el Junihitoe, un complejo atuendo de 12 capas que pesaba más de 15 kilos, un símbolo físico del peso de la tradición que ahora caía sobre sus hombros. Mientras el pueblo japonés celebraba a su princesa del pueblo,
Dentro de los muros del palacio, la aristocracia y la agencia de la casa imperial veían el evento con recelo. Para ellos, no era una celebración, sino una concesión necesaria. La boda no fue el final feliz del cuento, sino el comienzo de la verdadera prueba de Michiko. Había cruzado el foso del Palacio Imperial, un punto de no retorno que la separaría para siempre del mundo que una vez conoció, entrando oficialmente en una vida de deber implacable y escrutinio silencioso. Dentro de la jaula dorada del Palacio Imperial, el mayor adversario de Michiko no fue un burócrata anónimo, sino la mujer más poderosa de la corte, su suegra, la emperatriz Kojun. Nacida como princesa Nagako Kuni, la emperatriz era la personificación del antiguo orden aristocrático. Para ella, la idea de que una plebeya, hija de un industrial, se casara con su hijo, el futuro emperador, era un insulto a la divinidad y la pureza de la línea imperial. La desaprobación de Kojun no se manifestó en confrontaciones directas, sino en una guerra psicológica, sutil y constante, librada a través de sus damas de compañía y el rígido protocolo. Pequeños detalles se convertían en grandes afrentas. Se criticaba a Michiko por hablar demasiado, por caminar delante del príncipe heredero, o por expresar sus propias opiniones. Un incidente, ahora infame, involucró un par de guantes. En un acto público, Michiko usó unos guantes que llegaban hasta el codo, considerados demasiado cortos por la emperatriz y su círculo, quienes murmuraron sobre su falta de decoro y su ignorancia de las reglas. Esta crítica constante y meticulosa minó la confianza de la joven princesa. Cada gesto era juzgado, cada palabra analizada en busca de un error. La emperatriz Kojun y su corte representaban la resistencia interna, un muro de hostilidad pasiva que aislaba aún más a Michiko. No era un simple conflicto familiar, era el choque de dos eras. Kojun defendía a un Japón imperial, divino y distante, mientras que Michiko, sin buscarlo, representaba una monarquía más humana y accesible. Esta lucha silenciosa en los pasillos del palacio se convirtió en una de las mayores fuentes de angustia para Michiko, llevándola al borde de un colapso nervioso y demostrando que su mayor batalla no sería contra el público, sino contra la propia familia a la que se había unido. En 1960, con el nacimiento de su primer hijo, el príncipe Naruhito, Michiko se enfrentó a una de las tradiciones más inhumanas de la casa imperial y libró su primera gran batalla personal. Durante siglos, los niños imperiales eran separados de sus padres al nacer. Eran entregados a nodrizas y un séquito de chambelanes que los criaban en residencias separadas, lejos del afecto parental. Los emperadores y emperatrices veían a sus hijos en citas formales, programadas, tratándolos más como herederos institucionales que como a su propia sangre. Michiko se negó rotundamente a aceptar este destino para su hijo. En un acto que fue considerado revolucionario y escandaloso por la agencia de la Casa Imperial y la emperatriz Kojun, insistió en criar a Naruhito ella misma. Quería amamantarlo, tener su cuna en su propia habitación y estar directamente involucrada en su cuidado diario. Esta decisión fue vista como una peligrosa imposición de sus costumbres de plebeya en las sagradas tradiciones del trono. La agencia protestó, argumentando que la crianza de los hijos estaba por debajo de la dignidad de una princesa heredera y que interferiría con sus deberes públicos. Pero Michiko, con el firme apoyo de Akihito, no cedió. Incluso llegó a crear su propio diario de crianza, apodado el Naru-chan Kenpo, desafiando los manuales rígidos de la corte.
Al mantener a su hijo a su lado, Michiko no solo estaba reclamando su derecho como madre, sino que también estaba enviando un poderoso mensaje. La familia imperial estaba compuesta por seres humanos. Este acto de rebeldía la hizo aún más querida por el público japonés, que veía en ella a una madre moderna y cariñosa. Sin embargo, dentro del palacio, su victoria solo sirvió para profundizar la brecha entre ella y los tradicionalistas, quienes veían cada una de sus acciones como un ataque directo al corazón de la monarquía. Una vez dentro de los muros del Palacio Imperial, Michiko descubrió que el cuento de hadas se había transformado en una jaula dorada. Su vida dejó de pertenecerle, convirtiéndose en un guión meticulosamente escrito por la agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho. Esta entidad, guardiana de una tradición milenaria, dictaba cada uno de sus movimientos, la inclinación de su cabeza, la longitud de sus faldas, las palabras que podía pronunciar en público e incluso el menú de sus comidas, estaban sujetos a una aprobación y escrutinio implacables. Las damas de compañía, provenientes de la antigua aristocracia, no eran sus confidentes, sino sus vigilantes, reportando cualquier desviación del estricto código de conducta. Su deseo más revolucionario fue criar a sus propios hijos. En una institución donde los herederos eran tradicionalmente separados de sus padres y educados por chambelanes, la insistencia de Michiko en amamantar al príncipe Naruhito y mantenerlo cerca fue vista como un acto de rebeldía. Cada decisión personal se convertía en una batalla contra siglos de precedentes. La presión para producir un heredero varón era inmensa, pero su verdadero desafío era sobrevivir al día a día. Se esperaba que fuera una figura silenciosa y sumisa, un adorno para el futuro emperador. Sin embargo, su inteligencia, su educación moderna y su espíritu independiente chocaban constantemente contra las rígidas expectativas. El palacio no quería a Michiko Shoda. Quería una princesa heredera que se amoldara a una plantilla preexistente. Un molde que para ella resultaba asfixiante y profundamente solitario. Su deber imperial no era solo representar a la nación, sino anularse a sí misma en el proceso. La presión incesante de la Kunaicho, el acoso de los medios de comunicación y el aislamiento dentro del palacio comenzaron a cobrar un precio devastador en la salud de Michiko. La fachada de serenidad que presentaba al público ocultaba una profunda angustia. En 1963, la tragedia golpeó de forma directa. Embarazada de su segundo hijo, sufrió un aborto espontáneo. La prensa y ciertos círculos conservadores, en un acto de crueldad inusitada, llegaron a culparla, sugiriendo que su estilo de vida moderno y su estrés autoimpuesto eran los responsables. Este evento traumático fue uno de los primeros indicios públicos de que la princesa estaba sufriendo. El desgaste psicológico continuó acumulándose durante décadas. El punto de quiebre más dramático llegaría mucho después, en 1993, ya como emperatriz. Tras un aluvión de críticas infundadas y persistentes en la prensa semanal, Michiko colapsó en sus 59 cumpleaños. Al despertar, había perdido la capacidad de hablar. Este episodio de afasia, que duró varios meses, fue diagnosticado por los médicos como una consecuencia directa del estrés psicológico extremo. Su cuerpo, finalmente, había cedido ante el peso de las expectativas y los ataques. La mujer que había intentado modernizar sutilmente la monarquía fue silenciada, no por un edicto imperial, sino por el peso abrumador de su propia tristeza. Su voz, que tanto se esforzaron por controlar, desapareció por completo, convirtiéndose en el símbolo más potente y trágico de su sufrimiento personal. Era la prueba irrefutable de que la princesa plebeya
estaba pagando un precio humano insoportable por su lugar en el trono del crisantemo. El calvario de Michiko, aunque único por su origen plebeyo, no era un fenómeno aislado en la historia del trono del crisantemo. Al contrario, se inscribía en un largo y doloroso legado de sufrimiento que habían padecido las mujeres que la precedieron. La rigidez del sistema imperial japonés ha sido históricamente implacable con sus emperatrices. Un ejemplo claro es la emperatriz Teimei, abuela del emperador Akihito. A pesar de su origen aristocrático, fue sometida a una enorme presión para producir herederos varones y vivió gran parte de su vida en un estado de salud frágil, atribuido al estrés y al estricto control de la corte. Sufría de una constante ansiedad y se sentía perpetuamente juzgada, un eco de lo que viviría Michiko décadas después. Retrocediendo aún más, encontramos a la emperatriz Shoken, consorte del emperador Meiji. En una era de transformación radical para Japón, ella se convirtió en un símbolo de la nueva mujer japonesa. Pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia de no poder tener hijos. Tuvo que soportar que su esposo tuviera numerosos hijos con sus concubinas, quienes asegurarían la línea de sucesión. Aunque cumplió con su deber público de manera impecable, su vida privada fue un recordatorio constante de su fracaso biológico, según las normas de la época. Estas historias demuestran que el problema no era exclusivamente la sangre común de Michiko, sino la naturaleza misma de una institución que exigía la sumisión total de la individualidad femenina al deber dinástico. El palacio era una máquina diseñada para perpetuar una línea de sangre, y sus emperatrices, independientemente de su origen, a menudo se convertían en sus víctimas más silenciosas y sacrificadas. El 7 de enero de 1989, con la muerte del emperador Hirohito, finalizó la era Showa, un período que abarcó la expansión imperial, la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la milagrosa recuperación económica de Japón. Con su fallecimiento, su hijo Akihito ascendió al trono del crisantemo, convirtiéndose en el 125 emperador de Japón. Michiko, la plebeya que había soportado décadas de escrutinio y dolor, se convirtió en emperatriz. Este momento marcó el inicio de la era Heisei, que se traduce como alcanzar la paz. Para Akihito y Michiko, este nombre era una declaración de intenciones. Su ascensión no fue solo un cambio de monarcas, sino una oportunidad para redefinir el papel de la monarquía en el Japón moderno. A diferencia del distante y casi divino emperador Hirohito, Akihito y Michiko buscaron activamente acercar la institución al pueblo. Su reinado se caracterizaría por un profundo sentido de la empatía. Rompieron con la tradición de permanecer aislados en el palacio y comenzaron a viajar extensamente por todo Japón, especialmente a las zonas afectadas por desastres naturales. Se les vio arrodillándose para hablar cara a cara con las víctimas de terremotos y tsunamis, ofreciendo un consuelo genuino que contrastaba drásticamente con la rigidez de sus predecesores. Michiko, ahora como emperatriz, encontró una nueva plataforma. Aunque todavía estaba sujeta al protocolo, su posición le otorgaba una mayor autoridad para moldear su rol público. Junto a su esposo, se convirtió en un símbolo de compasión y unidad, sanando no solo las heridas de los desastres, sino también la brecha histórica que separaba al trono del crisantemo de su gente. Con la muerte del emperador Hirohito en 1989, se cerró la era Showa y comenzó la era Heisei, la era de la paz reinante. Akihito ascendió al trono del crisantemo, y Michiko, la plebeya que había soportado décadas de críticas silenciosas, se convirtió en emperatriz de Japón.
pero no estaba dispuesta a ser una figura decorativa, oculta tras los muros del palacio. Desde el primer momento, Michiko se propuso redefinir el rol de la monarquía. Junto a Akihito, inició una era de cercanía sin precedentes. Rompieron con la tradición de ser deidades distantes y buscaron ser símbolos de unidad y compasión. La emperatriz Michiko fue la principal impulsora de este cambio. Se la veía visitando residencias de ancianos, centros para personas con discapacidad y orfanatos, ofreciendo una palabra amable y un gesto de consuelo. Su vestimenta, aunque siempre impecable y elegante, se volvió más sobria y accesible, alejándose de la pomposidad de sus predecesoras. Se comunicaba directamente, escuchando atentamente las preocupaciones de la gente común. Esta actitud le granjeó un inmenso cariño popular. La gente la veía no solo como su emperatriz, sino como una figura maternal para la nación. Sin embargo, esta popularidad no hizo más que avivar las brasas del resentimiento dentro de la agencia de la Casa Imperial. Para los tradicionalistas, su accesibilidad era una vulgarización de la monarquía. Cada gesto de cercanía era interpretado como una afrenta al protocolo milenario. Michiko caminaba sobre una delgada línea. Mientras más la amaba el pueblo, más la aislaba el palacio, consolidando su imagen de eterna forastera en su propia casa. Como emperatriz, el papel de Michiko trascendió las fronteras de Japón. Se convirtió en la cara de una nación moderna y pacífica, una embajadora de la diplomacia y la cultura en el escenario internacional. Junto al emperador Akihito, realizó numerosas visitas de Estado que fueron fundamentales para sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial y fortalecer los lazos de Japón con el resto del mundo. Su dominio del inglés, su profundo conocimiento de la literatura y la música, y su elegancia innata la convirtieron en una figura respetada y admirada por líderes mundiales y otras casas reales. En sus encuentros con personalidades como la reina Isabel II de Inglaterra o el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, Michiko no era una simple consorte. Era una interlocutora inteligente y culta que proyectaba una imagen de sofisticación y poder blando. Su vestuario en estas giras era una clase magistral de diplomacia de la moda, a menudo incorporando sutiles guiños a la cultura del país anfitrión, sin dejar de lado la estética japonesa. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los apretones de manos, se escondía una presión inmensa. Cada gesto, cada palabra, era analizado minuciosamente tanto en el extranjero como, y sobre todo, en Japón por la implacable agencia de la Casa Imperial. Debía representar la perfección absoluta, ser el símbolo impecable de su nación. Este deber, aunque lo cumplía con una gracia extraordinaria, era una carga constante. Su éxito en el extranjero a menudo servía para recordar a sus detractores en el palacio que su influencia era poderosa, una realidad que nunca aceptaron del todo, perpetuando la dualidad de su vida, celebrada por el mundo, pero vigilada en su hogar. El 17 de enero de 1995, un devastador terremoto sacudió la ciudad de Kobe, dejando más de 6.000 muertos y cientos de miles de personas sin hogar. La tragedia conmocionó a Japón y al mundo. En medio del caos y el dolor, la respuesta tradicional de la monarquía habría sido emitir un comunicado formal desde la seguridad del Palacio Imperial en Tokio. Pero el emperador Akihito y la emperatriz Michiko decidieron romper con siglos de protocolo. Apenas 2 semanas después del desastre, viajaron a las zonas afectadas. Lo que sucedió a continuación redefinió para siempre la relación entre la monarquía y el pueblo japonés.
las cámaras captaron imágenes que dejaron a la nación sin aliento. El emperador y la emperatriz, vestidos con ropa sencilla, visitando los refugios de evacuación. Allí, ignorando cualquier etiqueta imperial, se arrodillaron sobre el frío suelo de un gimnasio para hablar cara a cara con los supervivientes. Michiko, con una expresión de profunda empatía, escuchó sus historias, tomó sus manos y les ofreció palabras de consuelo. Este gesto, tan humano y tan radicalmente contrario a la imagen divina y distante del emperador, tuvo un impacto profundo. No eran dioses observando desde lo alto, eran seres humanos compartiendo el dolor de su gente. Esta acción, impulsada en gran medida por la sensibilidad de Michiko, demostró que su deseo de una monarquía cercana no era una pose, sino una convicción genuina. Para los japoneses, ver a su emperatriz arrodillada a su nivel, ofreciendo consuelo en su momento más oscuro, fue una poderosa afirmación de que ella era, verdaderamente, la emperatriz del pueblo. Fue un momento que ni la agencia de la Casa Imperial pudo criticar abiertamente. La historia, especialmente dentro de los muros del Palacio Imperial, tiene una trágica tendencia a repetirse. Michiko había esperado que su sacrificio allanara el camino para las futuras generaciones, pero las experiencias de sus nueras demostraron que las raíces del sufrimiento eran institucionales. La primera fue Masako Owada, una brillante diplomática con una prometedora carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que renunció a todo para casarse con el príncipe heredero Naruhito. Al igual que Michiko, era una plebeya educada y moderna que entraba en un mundo arcaico. Inmediatamente, la inmensa presión de la agencia de la Casa Imperial y de los medios de comunicación se centró en un único deber: producir un heredero varón. Cada mes era un escrutinio público. Tras años de intensa presión y un aborto espontáneo, Masako dio a luz a una niña, la princesa Aiko. La decepción de los tradicionalistas fue palpable. La presión implacable la sumió en una profunda depresión, diagnosticada oficialmente como un trastorno de adaptación, que la apartó de la vida pública durante años. Para muchos, el sufrimiento de Masako era un eco directo de la afonía nerviosa de Michiko décadas antes, una prueba de que el sistema seguía quebrando a las mujeres fuertes que se atrevían a entrar en él. La historia se repitió de otra forma con Kiko Kawashima, esposa del hijo menor de Michiko, el príncipe Fumihito. Aunque se adaptó de manera diferente, también enfrentó una enorme presión para asegurar la línea de sucesión, lo que finalmente logró al dar a luz al príncipe Hisahito en 2006. Michiko debió observar todo esto con un profundo dolor, viendo cómo las mismas fuerzas que la habían atormentado ahora se cernían sobre las mujeres que sus hijos amaban. Incluso en la cúspide de su rol como emperatriz, Michiko nunca encontró un respiro completo de las críticas. La agencia de la Casa Imperial, el bastión del conservadurismo, seguía siendo un nido de susurros y desaprobación velada. Cada gesto, cada elección de vestuario, cada palabra era analizada bajo un microscopio implacable. Ciertos tabloides y revistas semanales, supuestamente alimentados por fuentes anónimas dentro del palacio, lanzaban ataques periódicos. La acusaban de ser demasiado asertiva, de ejercer una influencia indebida sobre el emperador, e incluso de ser extravagante. Se criticó el coste de la remodelación de sus residencias, ignorando que las decisiones eran tomadas por la agencia y no por ella personalmente. El hecho de que hablara inglés con fluidez y mostrara un interés genuino por la cultura occidental seguía siendo visto por los tradicionalistas más acérrimos como una mancha en la pureza de la monarquía.
Estas campañas de desprestigio eran cíclicas y particularmente dolorosas. En 1993, la presión fue tan intensa que Michiko sufrió un colapso nervioso que la dejó temporalmente sin voz. Un episodio de afasia que el mundo interpretó como una manifestación física de su angustia silenciosa. La emperatriz había dedicado su vida a servir a una institución que en sus rincones más oscuros se negaba a aceptarla por completo. Los ataques no eran solo sobre protocolo, eran personales, dirigidos a su esencia como mujer, madre y plebeya que se atrevió a ocupar el trono del crisantemo. Era un recordatorio constante de que, para algunos, siempre sería una extraña, una intrusa en el mundo sagrado e inmutable que habían jurado proteger de cualquier cambio. El 8 de agosto de 2016, Japón se detuvo para escuchar un mensaje televisado sin precedentes. El emperador Akihito, con la voz cargada de solemnidad, se dirigió a la nación para expresar su deseo de abdicar. Citando su avanzada edad y su salud en declive, argumentó que le resultaba cada vez más difícil cumplir con sus onerosas obligaciones. Pero entre líneas, el mundo entendió un mensaje mucho más profundo y personal. Este no era solo el acto de un monarca, era el acto de un esposo. Durante más de 5 décadas, Akihito había sido testigo de primera mano del inmenso sacrificio de Michiko, del precio que había pagado por su amor y su deber. Había visto cómo las presiones del palacio la habían quebrado físicamente en más de una ocasión. La abdicación era su forma de liberarla, de permitir que ambos vivieran sus últimos años con la paz y la dignidad que tanto merecían, lejos del escrutinio incesante y el agotador calendario imperial. Esta decisión fue, en sí misma, una revolución silenciosa. Rompía con siglos de tradición en los que un emperador solo dejaba el trono al morir. Requirió una legislación especial por parte del Parlamento japonés, generando un intenso debate nacional. Para muchos, este acto final de su reinado fue la culminación del legado de la pareja, un gesto de modernidad y humanidad que priorizaba el bienestar personal sobre el rígido dogma institucional. Fue la prueba definitiva de una asociación basada en el amor y el respeto mutuo. Al elegir abdicar juntos, Akihito y Michiko estaban escribiendo el último capítulo de su historia compartida, uno que demostraba que su vínculo era más fuerte que cualquier protocolo o tradición. El 30 de abril de 2019, la era Heisei llegó a su fin. Con la abdicación de Akihito, Michiko dejó de ser emperatriz y adoptó el título de emperatriz emérita. Este cambio marcó el inicio de un nuevo y tranquilo capítulo en su vida, una jubilación ganada a pulso tras 60 años de servicio incansable. La pareja se mudó del Palacio Imperial Principal a la residencia imperial de Takanawa, un hogar más modesto y sereno. Por primera vez en décadas, su agenda no estaba dictada por las obligaciones del Estado. La presión de ser el símbolo de la nación se disipó, reemplazada por una rutina de calma y reflexión. Finalmente, Michiko tuvo tiempo para dedicarse plenamente a sus pasiones personales. Las mañanas a menudo la encontraban al piano, interpretando piezas de Chopin o Schumann, la música que siempre fue su refugio. Volvió a sumergirse en la literatura y la poesía, y se dedicó con más ahínco a la sericultura, un arte tradicional de las emperatrices que ella había revitalizado en el palacio. Su vida pública se redujo a apariciones ocasionales y discretas, siempre un paso detrás del nuevo emperador Naruhito y la emperatriz Masako. Lejos de los focos, pudo disfrutar de la simple normalidad de ser abuela, pasando tiempo con sus nietos. Aunque la paz finalmente había llegado, las cicatrices del pasado permanecían.
Su salud seguía siendo frágil, un testimonio de las batallas libradas. Sin embargo, en la quietud de su retiro, la emperatriz emérita encontró una forma de serenidad. Había cumplido su deber con una gracia inquebrantable, y ahora, al final del camino, le correspondía disfrutar del silencio que tanto se le había negado. El legado de Michiko Shoda, la emperatriz emérita, es tan complejo como profundo. Ella no fue simplemente la primera plebeya en casarse con un heredero al trono del crisantemo. Fue la arquitecta silenciosa de la monarquía japonesa moderna. Su mayor transformación fue la de humanizar una institución que durante siglos había sido distante y divina. Al insistir en criar a sus propios hijos, rompió con una tradición milenaria de separación y creó un nuevo modelo de familia imperial, más cercano y reconocible para el pueblo japonés. Su imagen arrodillándose para hablar cara a cara con las víctimas de desastres naturales se convirtió en un símbolo icónico de su empatía, redefiniendo el papel del consorte imperial como una figura de consuelo y cercanía. Michiko introdujo un aire de modernidad y gracia en los rígidos pasillos del palacio, soportando una resistencia feroz para lograrlo. Su vida fue un constante acto de equilibrio entre la tradición y el cambio, entre el deber y el deseo personal. Abrió una puerta que, aunque estrecha, permitió que la luz del mundo exterior entrara en la ciudad prohibida de Tokio. Sin embargo, su legado también es una advertencia. Las intensas presiones que sufrió se repitieron con su nuera, la emperatriz Masako, demostrando que las fuerzas conservadoras del palacio seguían siendo poderosas. Michiko demostró que una persona podía cambiar una institución, pero también que la institución podía infligir un dolor inmenso en el proceso. Su historia es la de una mujer de extraordinaria fortaleza, que sacrificó su propia comodidad por amor a su esposo, y a un país que no siempre la amó de vuelta. Ella no solo ocupó un trono, lo redefinió para siempre.